Buen día, en este video haremos otro ejemplo correspondiente a equilibrio estático de la partícula, para lo cual vale la pena recordar la primera condición de equilibrio, la cual nos señala que todas las fuerzas que inciden sobre nuestro objeto, al sumarlas nos tienen que dar como resultado 0. También debemos de recordar que aquellas fuerzas que presentan una inclinación debemos de considerar el ángulo medido con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj para poder encontrar sus componentes, es decir, aquellas fuerzas que la componen o que la conforman, que van en dirección horizontal, es decir, la componente en X, y que van en dirección vertical, como es la componente en Y, con los cuales generamos nuestro triángulo rectángulo para darle solución y obtener el valor correspondiente a cada una de estas dos componentes. Con ello podremos visualizar cualquier fuerza inclinada como si fueran dos fuerzas horizontales y verticales, y dependiendo de nuestro vector pues podrán tener componentes positivos o negativos dependiendo de sus características. También debemos de recordar que dentro de nuestro sistema de referencia pues tenemos algunas fuerzas características como lo son el peso, la normal, y en el caso de que el objeto esté en contacto con alguna superficie pues tendremos también la fricción, donde la fricción máxima pues estará dada por esta expresión que ya hemos trabajado, recordando que la fuerza de fricción es una fuerza de reacción y por lo tanto no puede exceder su valor a el resultado de las fuerzas de acción. Muy bien, ahora pasaremos a un ejemplo que sería este que tenemos en pantalla. El ejemplo nos pide que determinemos la fuerza de fricción considerando que, y que aparte determinemos si la caja se va a poner en movimiento o no, considerando que la caja tiene una masa de 30 kilogramos, es decir, estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades, y además considerando que la caja se está empujando con una fuerza de 150 newtons, como se muestra en la figura. Podemos observar que la persona está ejerciendo su fuerza con una inclinación de 20 grados con respecto a la horizontal. Por lo tanto, tendremos que considerar que esta fuerza pues, es una fuerza en diagonal. Además nos dice que se intenta desplazar o se encuentra sobre una superficie donde el coeficiente de fricción estático es de 0.63 y bueno, con ello tendremos que calcular cuál es la fricción máxima para poder determinar si la caja se logra mover o no se logra mover. Analizando el ejercicio, pues tenemos una masa, decíamos, de 30 kilogramos, lo cual nos habla del Sistema Internacional de Unidades. Nos dice que se empuja con 150 newtons, por lo tanto estaríamos hablando que aquí hay una fuerza en la cual se oprime o se presiona la caja. Debemos de considerar que esa inclinación pues nos va a generar una fuerza la cual podemos utilizar algunas de las propiedades de los vectores para poder desplazarla hacia el cuadrante que le corresponde a nuestro sistema de referencia. Es decir, nosotros tenemos nuestra caja. La caja, por tener masa, va a presentar un peso, el cual ya sabemos que por definición tendría que ir hacia X negativo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Va a tener, al estar en contacto con una superficie, va a tener una fuerza de reacción, que es la fuerza normal. Y junto con esta fuerza normal, pues va a aparecer una fuerza de fricción, la cual se va a oponer al movimiento. Por la forma en la que se aplica la fuerza a la caja intenta desplazarse hacia el lado derecho y la fuerza de fricción se tiene que oponer a ese desplazamiento o a ese intento de desplazamiento. En este caso tendría que ir hacia el lado izquierdo como aparece en nuestro sistema de referencia, es decir, tendría una componente negativa. Mientras tanto, nuestra fuerza F, que es la fuerza con la que se está empujando a la caja, debemos de considerar que así como está aplicada, pues en realidad nosotros la podemos trasladar a través de su línea de acción. Es decir, esta fuerza nosotros la tenemos, por decirlo de esa manera, y nosotros lo que estamos haciendo es desplazarla por su línea de acción para que sean puros vectores concurrentes y bueno, con ello simplificar el diagrama y poder darle solución de manera más sencilla. El problema también nos señala que se genera una fuerza con un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, por lo tanto hay que respetar esos 20 grados respecto a la horizontal, que seguirían siendo los mismos 20 grados horizontales aquí que si nosotros los visualizáramos en esta sección de acá.
¿vale? Estos 20 grados son exactamente los mismos 20 grados que tenemos allá, solamente que nosotros pues, necesitamos que estén en el lado del cuarto cuadrante, como aparecen aquí en la imagen, decíamos, porque a final de cuentas la fuerza pues nosotros la vamos a colocar concurrente y este ángulo es el que nos va a ayudar a determinar el ángulo medido con respecto al eje X positivo. De las 4 fuerzas que están involucradas, 3 fuerzas están ya sobre los ejes, sin embargo tenemos una fuerza inclinada. La fuerza inclinada la tenemos que descomponer, es decir, tenemos que calcular los componentes horizontales y verticales de esta fuerza F. Para ello recurrimos a este diagrama en el cual nosotros tenemos a nuestro vector de fuerza, el cual se encuentra en el cuarto cuadrante, y comentábamos hace un momento, necesitamos el ángulo no a favor de las manecillas del reloj como aparece aquí, sino en contra de las manecillas del reloj. Ocupamos darle toda la vuelta al diagrama, al sistema de referencia. Por lo tanto tendríamos que pasar por primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y la parte del cuarto cuadrante corresponde. Como son 20 grados y prácticamente es casi una vuelta, estaríamos considerándolo una comparación con 360 grados. Entonces 360 grados menos estos 20 grados serían 340 grados. Entonces ya tenemos que nuestro vector de fuerza presenta una inclinación de 340 grados medida con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. ¿Cómo se recomienda hacerlo? Con ello vamos a calcular nuestra componente horizontal y nuestra componente vertical, para lo cual tenemos que la componente horizontal es igual a la fuerza coseno del ángulo. En este caso la fuerza, que según nos señala el problema, es de 150 newton y está a un ángulo de 340 grados. Entonces al realizar 150 por el coseno de 340 grados obtenemos 140.95 newtons. Para la componente en Y sabemos que es la fuerza por el seno del ángulo, en este caso 150 por el seno de 340, y nos da menos 51.30 newtons. Recordemos que los signos nos hacen referencia hacia dónde van dirigidas las componentes. En este caso la componente en X sale positiva porque efectivamente se dirige hacia X positivo, mientras que la componente en Y sale negativa porque efectivamente pues, su componente va dirigida hacia abajo, es decir, hacia Y negativa. También recordemos que las componentes pues, implican otra forma de expresar a la fuerza o al vector. En este caso este vector F nosotros lo estamos generando o estamos calculando que es equivalente a tener dos fuerzas, una fuerza horizontal de 140.95 newtons y una fuerza vertical de menos 51.30 newtons. Es decir, el efecto de esta fuerza inclinada es exactamente el mismo efecto que tendrían estas dos fuerzas de manera individual. Entonces lo único que estamos haciendo es descomponerla para que sea más fácil de manejar en horizontal y vertical. Muy bien, ya teniendo todas las fuerzas, en este caso la única fuerza inclinada en forma de componentes, ya podemos pasar a las sumatorias de fuerzas. Tendríamos una sumatoria de fuerzas vertical que es igual a 0, donde tenemos involucradas en las fuerzas verticales a la normal, al peso y a la componente vertical de la fuerza F. Entonces aquí tenemos normal, peso y componente vertical. Según la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, habría que sustituir en la información que ya conocemos, ¿no? El peso, que sabemos que es la masa por la gravedad, una masa de 30 kilogramos, multiplicada por la gravedad, al ser kilogramos, sería Sistema Internacional de Unidades y tenemos que considerar a la gravedad como menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Hacemos el producto y nos sale un peso negativo, como ya habíamos señalado, porque va hacia el centro de la Tierra, de menos 294.3 newtons, mientras que la componente vertical de la fuerza ya la habíamos calculado previamente y habíamos obtenido menos 51.30. Al despejar la normal de esta expresión, obtenemos que la normal tiene un valor de 345.6 newtons. Esta fuerza normal, junto con el coeficiente de fricción que nos reporta el problema, en este caso de 0.63, nos permite calcular la fuerza de fricción máxima que puede presentar la superficie sobre la caja antes de que empiece a moverse. Es decir, cuál es el límite de fuerza que yo tendría que aplicarle para poder empezar a moverla. En este caso, por la característica gráfica, habíamos dicho que la fuerza de fricción es negativa, que va dirigida hacia el lado izquierdo, porque se opone al intento del desplazamiento. Entonces sería negativa,
El coeficiente de fricción, como señalamos hace un momento, es 0.63 y la normal obtuvimos que es de 345.6 newtons. El resultado sería menos 217.73 newtons, es decir, yo necesitaría aplicar al menos una fuerza de 217.73 newtons completamente horizontal para lograr que la caja se mueva. Veremos si la fuerza que nosotros estamos aplicando es suficiente para superar esta fuerza de fricción. Y bueno, sabemos que si es inferior, pues la fuerza de fricción solamente, la fuerza de fricción máxima solamente es el tope de la fricción que puede soportar, pero la fuerza de fricción, recordemos que es una fuerza de reacción y entonces solamente va a responder según la fuerza que se le aplique. Para ello tendríamos que irnos a la sumatoria de fuerzas horizontales. En fuerzas horizontales tenemos a la fuerza de fricción y a la componente horizontal de la fuerza, es decir, F sub X. La componente horizontal de la fuerza ya la habíamos calculado previamente, era de 140.95 newtons. La fuerza de fricción, solo tenemos la fuerza de fricción máxima, la cual no la vamos a usar aquí. Aquí lo que estamos calculando es la respuesta que tendría ante los 140.95 newtons, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. Entonces, despejando de la fuerza de fricción de la ecuación, tendríamos que la fuerza de fricción es igual a 140.95 newtons. Es decir, si se le aplica la fuerza así como se está solicitando, la fuerza de fricción respondería con 140.95 newtons. Como 140.95 newtons es menor que la fuerza de fricción máxima que puede soportar la relación piso-caja, pues entonces estamos dentro de la fuerza de fricción soportable y entonces no va a permitir que se mueva la caja. Si aquí mi fuerza superara a los 217.73 newtons, entonces eso implicaría que sí se puede empezar a mover la caja. Habría que entonces considerar el coeficiente de fricción dinámico, cosa que no tenemos aquí en este problema porque la caja no se mueve, ¿no? Entonces ya con ello determinamos la fuerza de fricción como una fuerza de respuesta ante el intento de desplazar la caja y ya determinamos que la caja no se logra poner en movimiento por las características que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería todo. Espero que con el ejemplo quede un poco más claro cómo trabajar con fuerzas inclinadas en equilibrio estático de la partícula. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.